Mi madre cerró la puerta detrás de mí. No gritó. No explicó nada. Solo giró la llave, y en ese momento supe que algo estaba terriblemente mal. Porque cuando una madre cierra una puerta así, no está cerrando una habitación. Está cerrando una vida. La frase quedó en el aire como el eco de un portazo en el centro de un pueblo al borde del río. Una mano que se retiraba, la madera que frotaba el marco, el motor que se ponía en marcha y, detrás de ese ruido, un silencio que no era natural. Doña María se quedó en el umbral, apoyada en la pared con las palmas ásperas aferradas al quicio. Sus ojos, acostumbrados a ver las cosas hasta el final, miraron el coche alejarse sin prisa. No hubo gritos, ni lágrimas desbordadas. Solo el movimiento de la puerta cerrándose y el paso de una vida que, por un instante, parecía perder el rumbo. El narrador no sabe quién cerró aquella puerta primero, si fue la hija que se marchó, o la madre que, por dignidad, dejó de pedir lo imposible. Lo que sí quedó claro fue el ruido. Ese sonido seco, definitivo, como la última palabra de una conversación que no volvería. La gente del pueblo, que había visto muchas despedidas, sostuvo la respiración. Unas veces las despedidas son sombra y viento. Otras, advertencia de lo que vendrá. Si esta historia te toca, si sientes que en algún recoveco hay un recuerdo parecido, quédate. Suscríbete para seguir escuchando historias que nos miran de frente y nos devuelven algo de verdad. Mucho antes de ese día en que la puerta cerró con la calma de un mandato, la casa de Doña María era otra cosa. Una choza de tablas junto al río, con el techo siempre mojado por la niebla de las mañanas, y la ropa tendida que olía a jabón fresco y a esperanza. María había criado a su hija sola. Había aprendido a coser, a curar pequeñas heridas con hierbas y cariño, a vender en el mercado las mantas que tejía con manos temblorosas pero firmes. Cuando el pueblo dormía, ella contaba las últimas monedas con la misma precisión con la que repartía el pan. No se quejaba. Su voz era como el río, constante y sin aspavientos. Clara creció mirando esa paciencia y deseando otra cosa. De niña, corría por la ribera con las zapatillas gastadas y los ojos llenos de un brillo que parecía no caber en aquel lugar. Le gustaba leer las tapas viejas de libros que alguien dejaba en la plaza, inventar historias y preguntar por el mundo más allá del puente de madera. El río le servía de espejo y de advertencia, reflejaba su cara, y al mismo tiempo le recordaba cuánto peso tenía en casa. Doña María decía con voz baja: «Aprende, mi niña, aprende a ser buena con las manos y sincera con la gente». Y Clara, que escuchaba, prometía. Prometer le resultaba fácil, cumplir, menos. Eran días de tortillas compartidas, de mechones de lana que se enredaban en las manos y de canciones que la abuela tarareaba, como quien hace malabarismo con el dolor. No había lujos, pero sí un honor que se transmitía de mano en mano, como si la dignidad pudiera lavarse y tenderse al sol cada mañana. Entre las cosas más queridas de Clara había una caja de botones que su madre guardaba en la cocina. Botones de nácar, de metal, con pequeños dibujos que contaban historias. A veces, cuando estaba triste, Clara abría la caja y remendaba con cuidado una camisa vieja. Cada puntada era una promesa a sí misma de salir, encontrar algo distinto, no tener que depender del trueque de miradas que a veces le ofrecía el pueblo. El día que llegó Roberto, el pueblo lo confundió con un visitante más. Traía camisa nueva, zapatos que no chirriaban al andar y una sonrisa práctica. Dijo que trabajaba en la ciudad, que conocía a gente que podía colocar trabajos, que la vida podía ser otra si uno se movía con decisión. A Clara le gustó cómo hablaba. Roberto tenía maneras de televisión, gestos calculados, una educación que parecía comprada en una tienda. Con él, Clara aprendió a medir el pudor y distinguir la vergüenza de la ambición. Roberto hablaba mal de la piedra del puente, del olor a pescado en las calles, de la ropa que nadie renovaba. La comparación hizo su trabajo. Encendió en Clara la sensación de que su madre, con su ropa remendada y su sonrisa gastada, era un lastre. Hubo una noche en la que junto al fuego, Roberto dijo a media voz:
como quien sugiere una oferta irrecusables. Podrías irte. Hay oportunidad para quien sabe irse. Clara lo miró y pensó en la caja de botones, en las páginas de los libros que devoraba, en las conversaciones con desconocidos que la llamaban para decirle, hola, tal vez. No era maldad lo que la empujó, sino un hambre que había crecido con los años. Hambre de ser mirarla por lo que podía llegar a ser, no por lo que era. La ambición se infiltra así, con voces que prometen aire, como el perfume que se compra para ocultar la humedad de una casa. Antes de marcharse, prometió volver. Dijo que enviaría noticias, dinero, que arreglaría el tejado. Doña María la arropó en la puerta con manos que olían a jabón y a pan caliente, y le dijo, sin reproche, que fuera y que volviera cuando pudiera. Clara se subió al autobús con una bolsa donde apenas cabían sus esperanzas, y un vestido que había cosido con miedo. Desde el primer kilómetro, la ciudad habló con un idioma nuevo, luces que no conocían la modestia del pueblo, personas que caminaban sin mirar a los lados, restaurantes con cristales que reflejaban el deseo en un bucle sin salida. En la ciudad, Clara se rehízo. Cambió el tono de su voz, acortó palabras, adoptó posturas. Aprendió a sonreír como quien ofrece promesas sin cobrar. Conoció oficinas donde los contratos se firmaban con nombres y firmas que daban acceso a habitaciones donde alguien podría llamarte con propuestas importantes. Se enamoró de la idea de no tener que volver a explicar de dónde venía. Con el tiempo, su silueta en las fotografías pareció no pertenecer al pueblo junto al río. Sus manos dejaron de recordar la textura de las mantas de lana. En las reuniones, hablaba de proyectos y de imagen, y en ocasiones, murmuraba que su madre había muerto, con la voz fría de quien dobla una página. Era una mentira pequeña comparada con lo que había prometido, pero las mentiras pequeñas se vuelven senderos si las alimentas. Pasaron años. Clara mandó dinero a ratos, cuando la ciudad lo permitía o cuando querría que su nombre sonara con nobleza en alguna reunión. A veces envió regalos, otras, nada. En el pueblo, la casa de Doña María resistía. Las cortinas seguían igual. La mesa mantenía manchas de café que no se iban con nada y en una esquina, la caja de botones aguardaba como un relicario. El río siguió estando allí, con su paciencia mecánica, lavando piedras y memorias. Entonces, aquel día que empezó todo de nuevo, Clara volvió. No como quien regresa a la infancia por nostalgia, sino con la urgencia de quien necesita cerrar una cuenta. Había llamado 2 veces antes de presentarse. Había sonreído al vecino que la saludó en la plaza, y al escuchar la voz de su madre, le dijo palabras que sonaron a distancia calculada. «Mamá, paso a recoger unas cosas. No quiero líos, ya sabes». Doña María la recibió como siempre, con pan caliente y la pregunta que no supo hacer pública. ¿Por qué ahora? El pueblo notó la diferencia. La ropa de Clara olía a lejía y a ciudad. Su voz no buscaba el calor, buscaba la decisión. Se quedó unas horas. Comerieron en silencio más largo del que cualquier comida merece. Clara habló del éxito y de lo ocupada que estaba. Prometió, otra vez, que arreglaría la casa. Doña María la miró con esa mezcla de amor y comprensión que se cultiva cuando uno ha mirado a la misma persona crecer 1000 veces. No hizo preguntas. Sabía que algunas conversaciones, si se alargan, desgastan a quien escucha. La tarde en que salió hacia el muelle, el pueblo entero parecía suspendido en una espera inútil. Clara dijo que iba a resolver un asunto pequeño, que volvería pronto. Subió al coche con su bolsa y el brillo de la prisa en la mirada. Doña María, que ya no se dejaba llevar por la esperanza fácil, cerró la puerta detrás de ella. Fue un gesto mecánico, de quien pone orden en la casa cuando alguien falta, pero esta vez tuvo algo más. Fue una afirmación de que la vida seguía, aunque doliera. La mano de Doña María descansó en el quicio un instante más, como quien tantea la temperatura de una herida. Lo que nadie esperaba era que Clara no volviera. No por accidente ni por olvido. Porque había decidido que su presencia allí, la de su madre, estropeaba la imagen que quería proyectar.
Había otros motivos, lacerantes y pequeños. Una cena con figuras importantes, una aparición pública donde el pasado no debía presentarse, la vergüenza líquida que se cuela por las grietas. Así que en la orilla del río, cuando la barca que debía llevar a la anciana de regreso tardó en llegar, Clara tomó una decisión que en su cabeza estaba justificada por la necesidad. No la dejó en un andén. No llamó a nadie a su nombre. La dejó sentada en el borde con la bolsa a su lado y se marchó. La puerta cerró otro nombre aquella tarde, el de la comunidad aceptando algo que no debía aceptarse. El abandono en la ribera no fue una escena cinematográfica. Fue más cruel por cotidiano. Doña María, con su abrigo raído y las manos buscando calor, permaneció donde la habían dejado, observando el río que seguía con su oficio de siempre. Nadie la empujó, nadie la gritó. La heroína de tantos panes simplemente se quedó en su lugar. El barullo de las gaviotas y el murmullo de la corriente hicieron de telón. Fue Jonas quien la encontró. Jonas sabía el río como otros saben el latido de su propio pecho. Era barquero desde que podía recordar, y su oficio le había enseñado a reconocer las cosas que las orillas no querían mostrar. Una silla vuelta, una bolsa que flota a medias, la huella de una conversación que se ha roto. Aquella tarde la luz caía con parsimonia y su mirada, puesta en la superficie, descubrió una figura sentada que parecía parte del paisaje. Se acercó en silencio porque el río siempre merece respeto. Cuando la vio de cerca, supo que no estaba sola por elección, sino por abandono. La imagen lo atravesó, una mujer mayor con las manos cruzadas sobre un bolso, la mirada que no pide, pero que lo dice todo. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó con la voz que usan los que cargan responsabilidad sobre sus hombros. Doña María alzó la vista. Sus ojos eran dos remansos que decían más de lo que la boca pronunciaría. «Estoy bien», respondió con suavidad, y la frase tuvo el peso de alguien que no quiere provocar molestias a quienes la rodean. Jonas no creyó la respuesta. Ante el pulso de la verdad, la gente suele mentir para ahorrar el drama. Ella, no, con paciencia, la invitó a subirse a la barca y la llevó a la orilla, donde doña Sida, la vecina que cuidaba de lo ajeno como si fuera propio, la encontró y la envolvió en una manta. La ciudad, murmuró doña María, y su voz no era de reproche sino de aceptación. Doña Sida la acogió sin hacer preguntas. «Ven, María, vamos a tu casa hasta que se aclare esto». El pueblo se reunió poco a poco. La noticia viaja por las calles con una velocidad que deja luz en los rincones más oscuros. Un niño contó que vio a una mujer subir a un coche con prisa. Otro dijo que la hija había hablado con un tal Roberto. El rumor se tejió con rapidez, y con él llegó la indignación y el desconcierto. ¿Cómo se abandona así a quien te dio la vida? En la casa, entre mantas y el olor a café, alguien pensó en lo que podría ocultarse detrás de aquel abandono. Doña María, con la serenidad que la dignidad regala, no pidió venganza. «No quiero que mi nombre sea carne de pelea», dijo en voz baja, cuando la gente, con ojos curiosos, le ofrecía palabras que no pedía. Pero la comunidad no iba a dejar el asunto pasar, no por chisme, sino por justicia. Las manos que habían recibido ayuda en otras ocasiones ahora querían devolverla, y en ello no había espectáculo, sino lealtad. Fue doña Sida quien, recogiendo una caja en el ático de la casa de María, encontró algo que parecía menor y resultó no serlo. Cartas atadas con una cinta gastada, una serie de papeles con membretes de un nombre que algunos del pueblo recordaban: el doctor Augusto. Él había sido, años atrás, una figura reservada y amable que conocía la dignidad del trabajo. Dicen que, en vida, solía visitar la ribera y hablar con María sobre sus buenos días, y que le dejó en herencia una memoria de afecto y, quizás, algo más tangible. Doña Sida abrió las cartas con dedos que sabían respetar secretos. Dentro había correspondencia, y al final, un documento con la caligrafía clara del doctor Augusto, un reconocimiento, unas palabras de gratitud
y la indicación de que algunas pertenencias y un fondo modesto estaban destinados a María. La noticia de aquello fue como tirar una piedra en el agua. Hizo círculos. No todos comprendieron el valor de un papel, pero para quienes viven en la precariedad, un testamento no es un sueño, es la diferencia entre sufrir y tener un techo reconfortante. La cuestión se volvió entonces otra. ¿Dónde estaban esos bienes ahora? Algunos vecinos recordaron que Clara, años atrás, había gestionado supuestos papeles que tenían relación con la casa. Otros, con más memoria, recordaron que el nombre del doctor, Augusto, se mencionó en la ciudad como benefactor de quien supiera administrarlo. Y aquí se imponía la duda. ¿Había sido apropiado algo que no le pertenecía? No hizo falta que la gente fuera a la puerta de Clara a gritar. Bastaron miradas y llamadas. Jonas, que no se conformaba con suponer, fue a la casa donde siempre guardaban las cosas importantes. La caja Strong de María. No estaba allí. Pero había indicios. Un papel doblado con membretes, una factura, una copia de una escritura con firmas que no terminaban de encajar con la letra que algunos recordaban del pueblo. No era necesario ser perito para percibir que algo no cuadraba. Lo que faltaba, quizá, era un hombre que pusiera orden. Fue entonces cuando apareció el de Dr. Álvaro, un abogado que, por razones que la vida le da a algunos, tenía una inclinación por las causas pequeñas y claras. No era oficial ni fiscal, solo un hombre con libros y la voluntad de mirar lo que otros preferían pasar por alto. Antes de que Jonas pudiera llevar los papeles a nadie, alguien anunció que habían recibido una llamada de los servicios sociales. Había un protocolo, dijeron. Se abrió un expediente. No por venganza, por protección. La voz en el teléfono hablaba con calma profesional. Tenemos una señora mayor que precisa acompañamiento, dijo, y aquello fue suficiente para que doña Sida respirara con alivio. El pueblo, que hasta entonces actuaba por impulso, ahora se sentó a esperar la respuesta de quienes tienen el deber de proteger. La diferencia entre la indignación y la acción es, muchas veces, que la segunda exige forma y firmas. Mientras tanto, en la ciudad, Clara seguía su vida como si la ribera no fuera más que un mapa con una cruz. No respondía a algunas llamadas, y a otras ofrecía excusas que no convencían ni a sí misma. Había construido un perfil de mujer hecha a sí misma, impecable y eficiente, pero la costura de esa imagen empezaba a soltarse por donde menos esperaba. En los cafés donde tomaba decisiones, alguien dijo de oídas que había papeles sobre la mesa de la casa de María. No sabía quién los encontró ni qué decían exactamente, pero a la gente le gusta imaginar detalles que la verdad todavía no ha mostrado. Jonas, con el sobre que doña Sida le dejó en las manos, sintió que aquello era más que un hallazgo. Era una llamada a ordenar lo que se había desordenado. No entendía las leyes, pero sí sabía que en el pueblo hay nombres que pesan, y que es justo que la verdad encuentre su lugar. Tenemos que hablar con un abogado, dijo a doña Sida, con esa mezcla de prudencia y urgencia que caracteriza a quienes actúan por responsabilidad. Ella asintió y añadió, y con Clara, si vuelve, no para hundirla, sino para que las piezas queden donde tienen que estar. El pueblo aguardó la llegada del silencio que precede a la tormenta. Algunos, conmovidos, trajeron mantas y sopa. Otros guardaron distancia, porque la vergüenza ajena es contagiosa y a veces asusta más que la propia. Doña María, sentada frente a la ventana, observaba el río. No pronunció deseo de castigo. Que se arregle, dijo solamente. La humildad de esas palabras caló hondo en quienes la escucharon. El perdón no es la negación de la justicia, sino una manera de decir que hay que recomponer lo que se ha roto. En la ciudad, aquel día en que la puerta se cerró para no volver a abrirse con facilidad, Clara recibió una llamada que no esperaba. Uno de los contactos de Roberto dejó de responder. Los ecos de su acción, abandonar a la madre, ya empezaban a agarrar forma en la palabra ajena. No era aún un juicio público, pero sí una sombra que la seguía. Roberto, que siempre había sido práctico con las apariencias, miró a Clara con otra clave.
La ciudad no juzga con el calor del pueblo, pero es más implacable en la manera de dejar a alguien fuera de su juego. Las consecuencias, en cualquier ámbito, tardan en aparecer, pero cuando lo hacen, toman la forma de muros que separan puertas y destinos. Al atardecer, Jonas volvió al muelle con la decisión de no dejar aquello en manos del rumor. Había hechos: una mujer abandonada en la orilla, unas cartas con la firma de un benefactor, la ausencia de documentos en su casa. No quería convertir la situación en espectáculo mediático. Quería que alguien con conocimiento mirara esos papeles. Fue entonces cuando llamó al nombre que el pueblo siempre recuerda en los asuntos serios: Dr. Álvaro. Él solía, cuando podía, atender casos como esos por principio moral más que por lucro. Aceptó recibir a Jonas al día siguiente. Mientras tanto, la noticia viajó y tomó forma de pregunta en boca de todos. ¿Qué había pasado con la herencia del doctor Augusto? ¿Quién tenía las llaves de la casa? ¿Por qué Clara se había ido? ¿Y por qué había dejado a su madre a la vera del río? En la casa de doña María, por primera vez desde que Julia había salido hacía años, la gente, aunque en voz baja, a veces se confunde con los nombres, hubo reuniones largas hasta la madrugada. Se discutió cómo acompañar a la anciana, cómo levantar un inventario de cosas y qué pasos dar sin herir más de lo necesario a alguien que, por ahora, estaba perdida entre la calma y el asombro. Doña Sida, que había visto muchas cosas en su vida, puso todo en su lugar con manos firmes. No era justicia lo que buscaba, sino orden. Orden y dignidad. Mientras el pueblo se organizaba, Clara se encontró por primera vez desde que partió, frente a una versión de su pasado que no estaba dispuesta a ser callada. No era simplemente el reproche de la gente, era la sensación de que algo indeterminado estaba reclamando su derecho a ser visto. Y en ese encierro, cada paso que daba se sentía como el eco de aquel portazo en la puerta de su infancia. La puerta que, sin pretenderlo, había cerrado su madre. La imagen volvía a su mente con la calma de un juicio íntimo, un portazo que decía más que cualquier palabra. La historia continuó esa noche con voces que intentaban ordenar la verdad. Unos querían actuar con rapidez, otros pedían cautela. El río seguía su oficio, indiferente y justo. Doña María, retirada en su cuarto, acarició la caja de botones y dejó que la memoria le dictara lo esencial. No hay reparación sin verdad, y no hay verdad sin personas dispuestas a enfrentarla. Sus ojos cerraron, no por silencio sino por concentración. Había que armar lo que se había desarmado, y alguien tendría que poner las cartas sobre la mesa. Cuando la luna subió sobre el pueblo, Jonas prometió en silencio que no permitiría que esa mujer, que había dado tanto, quedara a la deriva. Y la promesa de un barquero, en un lugar como aquel, vale casi tanto como un papel firmado. Es la señal de que la comunidad no se rompe tan fácil. Pero bajo esa promesa latía una pregunta que nadie en el pueblo aún quería responder con palabras. ¿Hasta dónde había llegado la apropiación de lo que era de María? Y si alguien lo había hecho, ¿con qué cara volvería a pedir perdón? El amanecer siguiente traería llamadas, papeles y la figura del abogado que debía mirar aquello con ojos que no fueran de pueblo, pero que entendieran la lengua del cariño y la dignidad. Por ahora, en la calma que antecede al movimiento, la escena se cerró con el recuerdo de una puerta golpeada y una mujer que, a su manera, había puesto el mundo en su sitio. Y sin embargo la sensación era extraña. El cierre de una puerta no siempre significa que todo termina. A menudo, significa que algo muy necesario está a punto de comenzar. El amanecer siguiente llegó con un frío limpio que parecía lavar los rastros de la noche. En la plaza, algunos aún comentaban en voz baja. En la casa de doña María, doña Sida organizaba las cosas con manos que no admitían desorden. Jonas apareció temprano, con las botas aún húmedas de la madrugada, y dejó su barca anclada como señal de calma. Quien trae a la gente al puerto, también la trae de vuelta cuando hay que tomar decisiones serias. El doctor Álvaro no tardó. Caminó despacio por la vereda, la carpeta bajo el brazo, la mirada de quien quiere escuchar antes de dictar. No era un hombre de estrépito, nunca lo fue.
Saludó con la cabeza, se quitó los guantes y pidió ver con la misma delicadeza con la que otros piden un vaso de agua. Abrió los papeles sobre la mesa de la cocina. La luz entraba por la ventana y atravesaba las letras como si las hiciera confesarse. No necesitó gritar la verdad. Los documentos hablaban en voz baja, enseñando abultamientos donde no correspondía, nombres que aparecían y desaparecían como sombras al paso. No quiero titulares ni espectáculo, dijo el abogado, mirando a doña María con esa mezcla de seriedad y ternura que solo los pocos saben ofrecer. Esto tiene arreglo si hay voluntad. Si se busca reparar, se repara. Si se quiere esconder, se tapa. Pero yo pienso que aquí hay que poner las cosas en su sitio. La frase cayó como un mandato amable. Nadie la entendió como venganza. En el pueblo, la palabra restaurar olía a pan cocido y a labor compartida. El doctor Álvaro explicó lo que había que hacer en términos que la gente del lugar comprendía: reunir las pruebas reales, hablar con quienes habían tenido contacto con los papeles, y procurar que, si algo había salido de su sitio, volviera a donde debía estar. No nombró artículos ni plazos, explicó rostros y consecuencias. Se trata de devolver dignidad, repitió. Mientras tanto, en la ciudad, la noticia empezó a tomar una forma menos íntima y más pública. No era un escándalo con lente de tabloide, pero la vida de Clara, esa que brillaba en fotos y en invitaciones, empezó a resquebrajarse donde más dolía. En las pequeñas cortes de las miradas profesionales y en los silencios perpetrados por quienes no toleran manchas en la imagen. Una llamada perdida aquí, un correo que no se responde allá, la invitación a presentarse en un proyecto cancelada. Roberto, que había contado siempre con la complacencia de las apariencias, evitó las preguntas y ofreció excusas torpes. No dio la cara de forma clara. Se escabulló por la rendija de quien no está preparado para pagar el precio de la compañía. Clara notó el cambio con la sensación de quien mira un espejo y ve que su reflejo se conturba. Trató de colocar sonrisas en conversaciones que le pedían control y seguridad, pero su voz ya no sonaba igual. Allí donde antes se abrían puertas, ahora encontraba muescas, y en esos espacios su ambición se tornó fría, como algo que huye de la mancha. No admitió a nadie sus temores. Los negó con esa violencia que a veces confunden con fuerza. En privado, sin embargo, la imagen que le atormentaba era siempre la misma. La mano de su madre en el quicio. La madera que rozó el marco y quedó sin vibrar. Los días siguientes trajeron a la plaza a gente de lugares cercanos. Testimonios, recuerdos, solidaridad tejida como manta. Algunos vecinos dieron detalles valiosos. Otros, conmovidos, recordaban favores que habían recibido de doña María algún invierno. La noticia se convirtió en una conversación que no buscaba castigo sino orden, y en medio de ese colectivo de miradas, apareció una voz que pesó más que muchas. La del propio pueblo, que declaró sin teatralidad que ella no iba a permitir que la mujer a la que tanto se le debía quedara en el desamparo. Hubo, claro, quienes defendieron a Clara en susurros. Una hija puede errar y seguir siendo hija, pero la mayoría puso el acento en la reparación. Había que actuar para que lo que pertenecía a María volviera a sus manos, y para ello, el doctor Álvaro fue la persona indicada. Reunieron las cartas, las copias, los apuntes, y pidieron formalmente que se revisara la situación. El proceso, cuando empezó, fue menos una batalla y más una labor de paciencia y de verdad. El pueblo se acostumbró a llevar café y pan a la cocina de la casa, a ayudar con las pequeñas necesidades. La dignidad se cuidaba en lo cotidiano. En la ciudad, la caída social de Clara no fue el efecto de un gran titular sino de un goteo. Amigos que habían estado en cenas amplias dejaron de contestar. Oportunidades que antes fluían se secaron. Roberto, que había creído manejar el timón de su propia reputación, miró con inquietud cómo su mundo tambaleaba. No era solo la posibilidad de perder contratos o enfrentarse a la opinión pública. Era la sensación de que cualquier lazo cimentado en apariencias podía romperse con poco. Se distanció, y su ausencia fue el golpe más contundente.
Clara, que había construido su armadura con retoques y gestos de superioridad, se encontró sin refugios. Hubo noches en las que la música de un restaurante le sonó a farsa, y mañanas en las que el café no supo a nada. La indignación del pueblo tomó un cauce sereno. La restitución. No se trataba de una venganza pública. Se trataba de que aquellas cosas que eran de María, por el afecto del doctor Augusto, y por derecho humano, volvieran a su casa. Fue en una tarde templada, con el río haciendo su ruido habitual como si nada extraordinario ocurriera, cuando el doctor Álvaro presentó las conclusiones a doña María en términos que la anciana entendía sin esfuerzo. Hemos encontrado indicios de que parte de lo que era suyo está ahora en otras manos. No decidiremos con precipitación. Proponemos conversar, arreglar, y si hace falta, insistir para que la verdad salga a la luz. Doña María escuchó, movió la cabeza y con la sencillez que la caracterizaba, preguntó por lo esencial. Su casa, su caja de botones, el pan en la mesa. No pidió la cabeza de nadie. Que me devuelvan lo mío, y que nadie tome lo que no es suyo, dijo, con voz suave. Era una petición de justicia templada por la humildad, y el pueblo entero sintió que aquello era suficiente. Clara recibió la noticia como quien oye una sentencia que no es al mismo tiempo el tributo que la conciencia impone. No acudió de inmediato. Dejó pasar horas, luego días, porque pedir perdón implica reconocer la miseria propia. Cuando finalmente fue a la casa, no lo hizo con la prepotencia de antes. La encontraban a veces cerrada, aislada, otras, dando explicaciones que no convencían ni a ella misma. Los vecinos la miraron sin rencor histriónico, con la fría bondad de quien espera que se haga lo correcto. Jonas la vio llegar y se acercó con moderación, sin aspavientos. «Has venido», dijo doña Sida, sin levantar la voz. «Más vale tarde que nunca». Clara tembló. Las palabras que tenía guardadas eran pocas y todas ellas quemaban. Se fue a sentar frente a su madre. La casa olía a pan viejo y a madera. Miró la caja de botones en la mesa, esa reliquia que había unido generaciones, y se preguntó cómo no había entendido el valor de ese objeto hasta que estuvo a distancia. Explicó cosas que a ella le parecieron argumentos razonables. La prisa, la necesidad, la vergüenza. Admitió que había omitido, que había preferido callar, pero la admisión no bastaba. El daño ya era visible en las miradas y en la ausencia. «No vine a pedir que me acojas como antes», dijo Clara con voz quebrada. «Vine a decir que lo siento». Doña María la miró con la misma calma que el río, sin estruendo, pero con hondura. «Mi niña», respondió, y la voz tuvo la cadencia de quien conoce el corazón humano. «La verdad pesa menos cuando se dice. No te pido que diferentes hechos borren lo que hiciste. Te pido que lo que venga sea de verdad». Hubo un silencio en el que la casa contuvo el aliento. Clara lloró con la sensación de que las lágrimas eran también puertas que se abrían a otra clase de vida. No fue un espectáculo público, ni una escena perfecta. Fue simplemente humano. Después de esa confesión, las cosas empezaron a moverse con una mezcla de reparación legal y moral. El doctor Álvaro propuso un camino: restituir lo que fuese posible y, al mismo tiempo, abrir la posibilidad de que aquello que se recuperara serviera para algo más grande que el propio interés. Fue la voz de doña María la que lo definió en una frase breve y clara: si retorna, que no vuelva a las manos de quien solo piensa en ganancia, que sirva para aquellos que no tienen quien les cuide. Era un gesto de dignidad que sorprendió a muchos y que, sin embargo, encajó con la coherencia de su vida. Nadie, ni el más sabio del lugar, pudo decir que aquello que pidió fuera mezquino. Lo pidió con la humildad de quien sabe que lo importante no es tener recursos, sino usarlos para sostener a quienes ya no pueden luchar solos. Esa decisión marcó la siguiente etapa. La comunidad se movilizó no para aplaudir, sino para construir. Se habló de un centro, de un hogar que acogiera a quienes, por distintas razones, quedaban sin un abrazo. Algunos dijeron hogar, otros refugio. Finalmente, se puso nombre con sencillez:
LAR Esperanza. No fue un proyecto de grandes sumas ni de promesas vacías. Fue el trabajo paciente de personas que conocían la tarea de levantar paredes y de tender mantas. Había pintura para comprar, arreglos de tejas, camas, comida y, sobre todo, voluntad. Clara no se eximió de la labor. No era un acto teatral, sino una manera de recomponer su alma con trabajo honesto. Empezó limpiando la carpintería, arreglando ventanas, moviendo sacos de yeso con manos que se habían acostumbrado al brillo fácil, pero que redescubrían la nobleza de la labor concreta. Las manos le dolían al principio, luego el dolor se volvió compañía y la compañía, aprendizaje. Jonas y doña Sida la miraban sin reservas falsas. Ambos sabían que la reconstrucción exige tiempo y que la confianza solo vuelve paso a paso. Mientras tanto, las repercusiones en la ciudad tuvieron un efecto curioso. La caída de Clara en ciertos ambientes trajo en otros actitudes de apoyo. Algunos colegas vieron en su sinceridad una posibilidad de regeneración. Otros la rechazaron con frialdad. Roberto, por su parte, acabó por poner distancia y excusas. Un hombre que, al sentirse avergonzado de las decisiones de su pareja, optó por la comodidad de no asumir. Su ausencia dejó a Clara frente a su propia mirada, sin intermediarios que le cubrieran las faltas. Fue quizá el golpe más duro. Perder al aliado que nunca estuvo dispuesto a compartir la carga del arrepentimiento. La reconstrucción física del LAR Esperanza progresaba con lentitud pero con firmeza. Al principio hubo pocas camas. La pintura era para cubrir humedades más que para embellecer. Los vecinos trajeron mantas. La iglesia aportó alimentos, y un grupo de jóvenes voluntarios llegó con manos dispuestas. Se pintó una placa modesta junto a la entrada. LAR Esperanza. Donación en memoria del afecto de muchos. Doña María prefería no figurar con su nombre. Temía el ruido. Pero en el corazón del lugar, cuando la primera persona entró a dormir bajo un techo caliente y sin preguntas, supo que el proyecto había cobrado vida. Las tareas administrativas las manejó el doctor Álvaro con paciencia. No porque le gustara el papeleo, sino porque entendía que la justicia también pasa por las formas. Explicó a todos cuánto valía la reparación, no solo económica, sino moral. Devolver lo que fue quitado, crear un lugar que proteja y reconecte. Evitó términos rimbombantes y habló con sencillez. No lo hacemos para ser héroes, decía, sino para recomponer una historia que estaba partida. Sus palabras sanaron como vendas. Con el tiempo, la comunidad empezó a ver cambios visibles en Clara. No era una transformación milagrosa, sino una que se forjó en la rutina. Llegaba temprano, escuchaba a quienes estaban a su cargo. Aprendió a cocinar para otros con calma y sin prisa por el aplauso. A veces recordaba su niñez en la ribera, y se dejaba invadir por la imagen de su madre tejiendo mantas. Fue en un atardecer de otoño cuando, después de una jornada de trabajo, doña María y Clara se sentaron juntas frente a la puerta del LAR Esperanza. La luz caía en hiladas doradas sobre la madera. ¿Sientes que esto es lo que querías?, preguntó la madre, sin reproches, con la simple curiosidad de quien sabe que la vida insiste en pedir cuenta. Clara apretó la mano de su madre con fuerza. La presión era tanto un pedido como una promesa. No vine buscando esto, contestó. Vine buscando olvidarlo todo. Pero al encontrarlo, descubrí que lo que perdí no era una imagen, era mi capacidad de estar con la gente. Y la verdad pesa menos cuando se carga en compañía. Doña María asintió. Sus ojos mostraban un brillo que no era únicamente emoción. Había algo de alivio, de certidumbre de que lo esencial seguía intacto. Aquella noche, al oscurecer, la anciana subió a su cuarto y, antes de acostarse, murmuró una breve oración en primera persona. Señor, dame manos para amparar y ojos para ver al que sufre. Ninguna alabanza loable, solo una súplica humilde. No pidió restitución personal ni gloria, pidió capacidad para seguir siendo útil. El día de la inauguración del LAR Esperanza fue una mezcla de tarea y celebración contenida. No hubo discursos grandilocuentes, ni lente que buscara crear un espectáculo.
Hubo palabras sinceras de agradecimiento, algunas lágrimas y manos que se apretaron. Se colocó una placa con el nombre del lugar, y la primera residente, una mujer que había vivido sola durante años, contó en voz baja cómo el simple gesto de ofrecerle un techo le había devuelto una calma que no recordaba. Nadie aplaudió de forma estridente. Los aplausos fueron el murmullo de la satisfacción de quienes habían trabajado y de quienes ahora dormían seguros. Clara, en medio del acto, se acercó a su madre. No fue a buscar reconocimiento. Fue a buscar el perdón que solo alguien que te conoce desde el primer aliento puede ofrecer. Doña María la abrazó con firmeza, como quien cierra un pacto silencioso. No mirar atrás con resentimiento, sí mirar adelante con responsabilidad. En ese abrazo se fundieron años de abandono y de reparación, de errores y de rectificaciones, de orgullo roto y de humildad reconstruida. La reparación legal siguió su curso con la calma de quien sabe que las cosas buenas llevan tiempo. Las piezas que faltaban volvieron cuando fue posible. Una escritura, algunos ahorros, objetos que antes habían sido de la familia. No todo fue recobrado. Hubo pérdidas irreparables de tiempo y de momentos que ninguna restitución podría recomponer. Pero lo que sí se logró fue más importante. Una decisión colectiva de que lo que se tiene se use para sostener a quienes no pueden hacerlo solos. Esa transformación fue la verdadera restitución, la conversión de un gesto egoísta en una acción solidaria. En los meses que siguieron, el Lar Esperanza fue tomando ritmo. Vecinos ofrecían su tiempo, jóvenes llegaban para aprender y ayudar, y la comunidad se habituó a cuidarse mutuamente. Jonas, siempre cerca del río, dirigía pequeñas excursiones para los residentes que querían volver a mirar el agua. En esas salidas, muchas historias se contaban y sanaban. Doña Sida se encargaba de las comidas con la eficacia de quien ha alimentado a generaciones. Su mano tenía la receta de la compasión en cada cucharada. Clara, por su parte, aprendió la lección de la cercanía, que ser visto no es humillación, sino la condición para amar y ser amado. La prensa local, que en su momento había susurrado titulares con más curiosidad que maldad, habló después de aquel proyecto como ejemplo de reparación comunitaria. No hubo sensacionalismo. Hubo asombro por la capacidad del pueblo para transformar un daño en construcción. Para muchos el caso se convirtió en lección. La indignación es buena cuando conduce a acción. La compasión verdadera es la que exige también medidas. Con el tiempo, la relación entre madre e hija se hizo más honesta. No se borraron los años de distancia ni el dolor que provocaron, pero hubo conversaciones largas, silencios compartidos, y trabajos comunes que reinterpretaron el pasado. Clara reconoció que había usado la vergüenza como escudo para no mostrar su origen, y entendió que la dignidad nunca había estado en la etiqueta de su ropa, sino en las manos que la sostuvieron. Doña María, por su parte, mantuvo su carácter sereno. Perdonó sin renegar de la justicia, y enseñó con su ejemplo que el perdón es un acto valiente que no evita las consecuencias. En una tarde tranquila, ya avanzada la primavera, se celebró una pequeña ceremonia interna. Se colocó un retrato del doctor Augusto en una pared modesta del Lar Esperanza, no como una exaltación, sino como señal de gratitud. El nombre del benefactor recordaba que las redes de afecto suelen trascender generaciones. Nadie pronunció discursos interminables. Los pocos presentes rezaron o guardaron silencio. Fue un acto de reconocimiento de que las manos que sostienen la comunidad no siempre aparecen en los titulares, pero son las que mantienen la ciudad viva. La vida siguió con su mezcla de levantadas tempranas y pequeñas conquistas. Clara empezó a dar charlas sobre gestión de proyectos sociales en espacios donde antes hubiese hablado de imagen y lucro. Su discurso cambió. No exaltaba el éxito, sino la responsabilidad. A veces se refería a su madre como la que no quiso que me perdiera, usando una fórmula que mezclaba cariño y reconocimiento de deuda. Roberto, alejado de aquella trama, no volvió. Algunos comentaron que no supo asumir la vida que exige compromiso. No hubo rencor originario,
Solo constatación de que algunas alianzas fracasan cuando no logran sostener la prueba de la verdad. El Lar Esperanza creció a paso moderado. No se convirtió en una ciudadela, sino en una casa con muchas manos. Personas mayores que habían sufrido abandono encontraron su lugar. Jóvenes en riesgo hallaron la experiencia de cuidar. Proyectos de salud y de acompañamiento se implementaron con la ayuda de vecinos y voluntarios formados. El pueblo recuperó, en el gesto de cuidar, una imagen de sí mismo más amable. El río siguió su curso, testigo silencioso, y a veces llevaban a algunos residentes a la orilla para que respiraran la brisa que siempre recuerda los comienzos. En el corazón de todo, la imagen que había iniciado la historia seguía resonando, la puerta que se cerró. Pero ahora esa imagen cambió su significado. La primera vez, aquel cierre fue anuncio de abandono. Ahora, la misma puerta cerrada resonaba como protección, como la madera que protege a quienes duermen bajo un techo y que cierra el frío de la noche. Doña María, que había cerrado la puerta un día por sentirse traicionada, cerraba ahora la puerta del Lar Esperanza cada noche con la misma mano, pero con la certeza de que el gesto ya no era despedida sino cuidado. Fue un cierre que decía: aquí hay un sitio donde nadie quedará a la vera del río. En una de esas noches en las que la lluvia golpeaba con discreción los cristales, Clara sintió que el peso de la culpa se había transformado en responsabilidad. No se aligeró del todo, porque la vida no es siempre así de generosa, pero aprendió a mirar el dolor propio con la determinación de convertirlo en bien. A veces, cuando veía a su madre en el patio, tejiendo mantas para quienes llegaban, recordaba la caja de botones en la mesa y se preguntaba cuántas cosas se deben a un hilo fino que se jala con amor. Los años que vinieron no borraron la huella del abandono, pero sí enseñaron que el daño, cuando es reconocido, puede ser punto de partida para algo que sobreviva al egoísmo. La justicia y la misericordia se entrelazaron en aquel pueblo, no como contrarios, sino como manos que sostienen. La ley devolvió lo que pudo, la comunidad ofreció su trabajo, y la madre perdonó con la dignidad que solo quien ha dado todo a sus hijos puede mostrar. El día en que María, ya con el cabello menos negro por los años, cerró la puerta del Lar Esperanza después de una jornada, lo hizo con una paz que se sentía en el centro mismo del pecho. Fue un gesto pequeño y cotidiano, pero el narrador del pueblo lo contó una y otra vez como si fuera la frase final de una lección aprendida, porque cuando aquella puerta se cerró la primera vez, muchos supieron que algo estaba muy mal. Pero cuando se cerró ahora, la sensación no fue la de abandono, sino la de una reparación que había nacido de lo más hondo, la decisión de cuidar. En los bancos de la iglesia, en las sobremesas, en las conversaciones de bar, la historia de Doña María y Clara se difundió no como ejemplo para señalar culpables, sino como una llamada a cuidar a los mayores y a reparar errores antes de que éstos crezcan. Se hablaba de columnas humildes del Lar Esperanza, Doña Cida, Jonas, el doctor Álvaro, y de la mujer que, con manos ásperas, enseñó a su hija que la dignidad no se negocia. Era una enseñanza práctica, no mirar hacia otro lado cuando alguien envejece, no permitir que la vergüenza social eclipse los deberes del amor. El pueblo, que siempre tuvo la costumbre de mirarse a sí mismo con cierta dureza, aprendió algo más: que las heridas no se curan con palabras huecas, sino con acciones concretas y permanentes. Y en ese aprender, Clara encontró su redención, no como destino mágico, sino como trabajo diario de enmendar. Su nombre dejó de ser tema de susurro para convertirse en la de quien reconstruyó con manos sudorosas lo que había quebrado. La última escena que muchos recuerdan es sencilla y llena de sentido. La imagen de Doña María en la puerta, con su delantal puesto, la luz de la casa derramándose como una promesa. No es un portazo que marca abandono esta vez, sino la madera que se cierra para proteger. Alguien preguntó una vez, en la plaza, si el perdón de la madre no era un signo de debilidad. Una anciana que había conocido largos inviernos respondió con calma: perdonar es el acto de quien sabe que la venganza no construye,
pero perdonar no quita la responsabilidad de reparar. Esa frase resume la lección. La historia de la caja de botones, del coche que se aleja con prisa, de la barca que encontró a una mujer en la orilla, no es solo una anécdota triste, es una advertencia y una guía. Cuidar de los mayores no es tarea opcional, es una muestra de humanidad. Y cuando fallamos en ello, el camino de regreso implica verdad, reparación y la valentía de convertir la culpa en servicio. Si esta historia te ha tocado, si conoces a alguien que lucha con la soledad de los mayores o quieres apoyar iniciativas que cuidan con dignidad, compártela. Hay lugares y manos que necesitan que el eco de estas historias llegue lejos, que nos recuerde que la justicia y la misericordia pueden ir de la mano, y que el amor verdadero no es la ausencia de errores, sino la voluntad de enmendarlos. Cuando mi madre cerró esa puerta, supe que algo estaba muy mal, y aprendimos juntos que cerrar la puerta también puede ser el acto que protege a muchos.